Muy buena tarde a todos, qué gusto poder saludarlos. Pasaba por aquí para recordarles y siempre ustedes me escucharán hablar del plan original del Señor. Pero sí, debemos volver a ese plan original del Señor que implica amor, belleza, misericordia, sobre todo esa belleza que nos va a conducir a la santidad. Así que no olvidemos que nosotros, los seres humanos, nuestra identidad no está basada en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y somos hijos del Señor, hechos a imagen y semejanza. Pero quiero recalcar también algo muy importante. Recordemos que al inicio nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, pero penosamente por ese pecado original perdimos la semejanza con el Señor, esa comunión con el Padre amado. Recordemos que Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres y que ustedes sí lo saben, eh, perdieron esa visión beatífica por el pecado. ¿Por qué? Porque desviaron su mirada, porque como se lo dice siempre, con el maligno no se conversa, a él no se le permite un diálogo, no se le permite, pero ellos lastimosamente desviaron su mirada y se permitieron ese diálogo con el maligno que les generó confusión, que les generó sentimientos de insuficiencia, de vergüenza, de temor, etcétera. Entonces ese fue el resultado. Perdimos la semejanza con el Padre, pero estamos hechos a imagen, a imagen. Perdimos esa comunión y esa gracia con el Padre amado, pero se nos fue de vuelta también con el bautismo, se nos dio al Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, hemos recobrado esa belleza en el amor del Señor y la Sagrada Escritura nos lo recuerda siempre, que la belleza es el camino a la santidad. La belleza es el camino a la santidad y depende de cada uno de nosotros también, los que somos padres y madres de familia, el que podamos nosotros o arriesgar este camino a la santidad para nuestros hijos o más bien ayudarlos, acompañarlos y conducirlos ahí e ir juntos. Miren qué hermoso, podemos ir juntos también en ese camino a la santidad, construyendo ese camino que no es fácil, pero que requiere de mucho trabajo, de amor, y que para conservar esa belleza tenemos que hacer mucho. Ahora, ¿por qué les comento todo esto, queridos todos? Porque en estas fechas lo que se está escuchando mayormente es la importancia que recae sobre esta fiesta de Halloween. Miren, pareciera, y el desconocimiento nos hace pensar muchas cosas buenas de esta fecha, de pronto diversión, disfrute, socialización, que los niños compartan entre compañeros en las escuelas, que ellos puedan socializar, y si no los enviamos ese día a clases o no les enviamos disfrazados, no están acorde a lo que el mundo exige, no está acorde a lo que la sociedad exige. Pero es que nosotros como padres no estamos para permitirles a nuestros hijos encajar en una sociedad que está muy demandante, que está demandando muchísimo y sobre todo esa pérdida de identidad para cada uno de nuestros hijos, porque esta fiesta de Halloween no es una cuestión que deba pasar de generación en generación, no es una fiesta cívica, no es una fiesta que nos va a ayudar a construirnos como seres humanos y que bien podemos nosotros, cada uno de nosotros en las familias y como padres, evitar que nuestros hijos se involucren o que empiecen con estos pensamientos de que si yo no voy a esta fiesta, entonces yo voy a ser relegado, voy a ser aislado, de pronto voy a hacer aguafiestas, qué sé yo. Quienes educamos a nuestros hijos en la fe tenemos que tener claro que no estamos para encajar en la sociedad, que sí, nuestros hijos se van a ver de pronto atraídos por muchas situaciones, pero somos nosotros los padres los que estamos en la obligación de batallar con todo lo externo, pero a través de la oración, a través de la autoinstrucción. Debemos educarnos cada uno de nosotros para poderlos direccionar con bases sólidas, para poderlos educar en la fe, pero también educándonos e instruyéndonos para que con esas bases sólidas expliquemos a nuestros hijos el por qué sí y el por qué no de esto o de otra situación. Para también no caer o incurrir en aquello de yo soy tu padre y lo que yo digo eso es y punto. Debemos explicar a nuestros hijos. No podemos recaer o incurrir en estas situaciones de lo digo yo y si lo digo yo que soy tu padre, así es. Si ahora estamos de día, pero yo digo que, o yo como papá digo que es de noche, así es. Y se acabó y no hay discusión. No, no actuemos de manera cerrada, no actuemos de manera agresiva
impositiva y controladora. Más bien hay que explicar a nuestros hijos la razón y los motivos del por qué sí y por qué no, como les indicaba. Ahora, esta fiesta realmente, y en la mañana veía y escuchaba un video de alguien que realmente con la bendición de Dios recopiló todos los criterios de algunos sacerdotes, entre ellos Fray Nelson, el padre Ignacio de los Monteros, también del padre Carlos Spán, de un padre de los Heraldos del Evangelio, entre otros que no recuerdo ahora. Como todos concuerdan y que eso todo debemos saberlo, les decía hace un momento, a veces el desconocimiento nos hace obrar mal y conducir a nuestros hijos por caminos que no corresponden, pero qué importante es que ahora que podemos y tenemos acceso a mucha información, comprendamos y todos ellos coinciden en que este día de la fiesta de Halloween no es más que el cumpleaños del maligno y que realmente es la fiesta de todo lo feo, es la fiesta de lo feo, de lo terrorífico, la fiesta del susto, del espanto, pero eso no queremos en la vida nuestra ni en la vida de nuestros hijos. Por eso es necesario que evitemos el nosotros seguir propagando esta costumbre, que yo diría que es una mala costumbre, realmente no hay sentido para hacerla parte de nuestra vida, porque como ya lo decía, no nos va a ayudar a instruirnos, no nos va a ayudar a adquirir más conocimiento, no nos va a ayudar a fortalecer en conductas adecuadas, positivas y amorosas, ¿no? Para nada. Más bien va a distorsionar nuestra idea de la belleza, de lo bonito, de lo hermoso. Va a distorsionar incluso nuestra identidad como ser humano. ¿Qué es lo que quiere hoy todo el mundo? Disfraces, cubrir con apariencias, máscaras. Eso es lo que quiere la sociedad en estos tiempos para nosotros y para nuestros hijos, las redes sociales, las agendas, las ideologías, la no aceptación de cómo somos como seres humanos, de quiénes somos como seres humanos, de ese plan, alejándonos de ese plan original del Señor, que es el que construyamos nuestra identidad en Él, en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y obviamente, si es el creador maravilloso, el alfarero divino, ¿qué va a querer? La belleza en cada uno de nosotros. La teología del cuerpo habla de la sacramentalidad del cuerpo, cómo nuestro cuerpo se convierte en un sacramento. ¿Por qué? ¿Y qué es un sacramento? Es mostrar, en el cuerpo se hace visible lo invisible, y en este caso es la imagen de Dios. Entonces imagínense el alcance que tiene todo esto y que como ahora ya lo conocemos, ya podemos decir yo soy la imagen de Dios. O sea, en mí se hace visible el Señor. Quiere proyectarse porque es un amor tan incontenible que quiso proyectarse en cada uno de nosotros. Quiso compartir ese amor porque estaba tan incontenible, pero lo comparte con cada uno de nosotros y a nuestros padres le dio esa oportunidad de dar vida y producto de ello nosotros, y un producto maravilloso, esa belleza inmensa. Entonces, es necesario que hagamos un alto y pensemos realmente en el fondo de esta fiesta. ¿Qué fondo, qué consecuencias y sobre todo cómo hay verdades escondidas o más bien mentiras camufladas? Ese es el término. Son mentiras camufladas, pero que nos hacen creer a nosotros que es una fiesta linda, hermosa. Miren, en México se celebra la fiesta o el Día de la Santa Muerte. ¿Cómo es posible que celebremos la consecuencia del pecado? Recordemos que a través del pecado original la consecuencia fue la muerte. Producto de ello fue la muerte. Entonces nosotros estamos celebrando el pecado, estamos celebrando la consecuencia de un pecado. Y son situaciones que estas costumbres en aquel país, pues sí va como tradición o no sé si va de generación en generación, pero son cuestiones que mucha gente las celebra como si fuera algo maravilloso, pero estamos celebrando el producto del pecado, el producto de la tentación. Y queridos hermanos, qué hermoso es que entendamos que si nosotros nos cubrimos nuestro rostro con cualquier máscara, nos disfrazamos de brujas, de monstruos, de calaveras, de duendes, de lo que sea, y que es dañino para nosotros, estamos cubriendo esa verdadera belleza del Señor. Y sobre todo que estamos cubriendo la imagen de Dios, como les decía. Así que por favor en esto tomemos en cuenta. Otro aspecto importante también es que en este día
se cometen muchos, en el día de esta fiesta se cometen muchos sacrilegios, profanaciones, cuántos templos son invadidos de manera tan terrible, lastimando a nuestro Señor. Por otro lado, también, cuántas veces lastimamos al Señor, porque en este día lo que se hace es ofrecer la vida de madres y de niños y de sus hijos no nacidos que son lastimados, muchos de ellos, muchas mujeres son violadas. Miren, para quienes aman muchísimo a las mascotitas, a los animalitos, cuántos animales y que debemos respetar y querer porque son criaturas del Señor. ¿Cuántos animalitos son sacrificados? ¿Cuántas vidas de seres humanos son entregadas en sacrificio al maligno? Miren, entonces tomemos en cuenta todo ello. Pareciera un chiste, pareciera una gracia, pero si no sabemos el verdadero significado y lo que encierra toda esta fiesta, y decía el padre Osvaldo Agudelo, qué importante es que nosotros podamos educar en la fe a nuestros hijos y podamos decir no a lo que sabemos que no es bueno. Ese día bien pueden faltar nuestros hijos si en estas instituciones en donde los tenemos comparten con la fiesta de los disfraces y todas estas situaciones, sobre todo que se da en colegios públicos y privados. Y sí, ¿cuál sería la justificación? Como lo decía él, tiene un resfrío espiritual. No puede ir porque tiene un resfrío espiritual. Yo comparto mucho con ello. Porque sí, estamos en todo nuestro derecho, porque como padres tenemos la potestad de educarlos bien, no de violentar, no de maltratar, no de transmitir heridas, sino de educar en el amor del Señor. Entonces, tratemos de ir desvirtuando todas estas situaciones, de ir destruyendo esas costumbres o malas costumbres que no ayudan en nada. También hablaba de cómo muchos padres en este día permiten a sus hijos salir, hacer pijamadas, ir a las casas con esto de ir a pedir dulces. ¿Y cuántos niños son secuestrados? ¿Cuántos adolescentes han sido secuestrados? Y el padre Osvaldo lo decía, o sea, y si esto sucede, no piensen de que a lo mejor exista una solución pronta y que el Señor los ayude, obviamente, pero no piensen en que a lo mejor están por ahí. Ténganlo también en mente de que pueden haber sido secuestrados y para ser ofrecidos como sacrificios. O sea, todo esto es posible, pero si nosotros no ponemos un alto a todo ello, seguimos replicando todas estas situaciones. Pero más bien, qué hermoso, porque hay solución a todo esto. Hay solución a todo esto y lo importante es que nosotros debemos decir no a como dé lugar a este tipo de fiestas, porque de lo contrario abrimos puertas al maligno, puertas a malas creencias, puertas a costumbres que no van acorde a nuestra fe y que sobre todo no nos van a construir como seres humanos. Por otro lado, una noticia también maravillosa es que también está el Holy Wings. Miren qué hermoso. Y eso sí me gusta porque esta es la fiesta de todos los santos. Y ese día también podemos permitir que nuestros hijos se vistan de un santo, de una santa, también de la Virgen María, que realmente fueron personas que fueron ejemplos grandes y maravillosos de virtudes, pero sobre todo de una lucha en contra del pecado, las tentaciones, cómo padecieron y ellos también con la finalidad de formar esa voluntad, vivían en oración. Decía el padre Carlos Spani y la relación que hacía con este joven que dio la vida, José Sánchez del Río, cómo este niño mexicano dio su vida por Cristo Rey y murió dando su vida por Cristo Rey. Pero ¿qué dijo él? Nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Y él no es que fue fácil en realidad dar la vida si lo vemos humanamente y de pronto alejados de esta parte o alejados de cómo él estaba, ¿no? En esa gracia del Señor lo veríamos como que qué dolor, porque estaba con sus pies desollados, caminando en caminos pedregosos, dirigiéndose a donde lo iban a matar, a fusilar, porque no les bastó con desollar sus pies, sino que lo hicieron caminar por un largo tramo, lo hicieron caminar de este modo y aparte a la cuenta le dispararon y fue enterrado. Pero él, con esa valentía que solo el Señor puede darnos, murió, entregó su vida,
pero defendiendo el nombre de nuestro Señor y defendiendo su fe. Y el que dijo, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. O sea, qué hermoso. Imagínense cómo sería si él hubiera ido disfrazado o si de pronto nosotros, ¿qué les digo? Si de pronto nosotros como seres humanos dejáramos de lado toda esta valentía y disfrazáramos más bien, o seguiríamos disfrazando nuestra vida, seguiríamos disfrazando y dejando de lado nuestra fe, dejando de lado nuestras convicciones como seres humanos y sobre todo dejando de lado todo lo que podemos hacer por un camino a la santidad. Este joven, porque fue un muchachito pequeñito que realmente dio su vida por el Señor, pero que no estuvo cubriendo su cuerpo, no estuvo escondiéndose de nada. Él fue frontal y valiente, y como él tantos santos y santas, miren San Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, San Juan de la Cruz, hay tantos santos, perdón, que podemos nosotros seguir el ejemplo. Obviamente nuestro Señor, el único modelo maravilloso, María Santísima, pero que estos eh, seres humanos en su momento nos dan ese ejemplo a seguir de virtudes, de bondad, de misericordia y de esa lucha constante contra el pecado, de esa lucha constante contra lo que el mundo nos quiere ofrecer, pero que nosotros debemos rechazar con oración y acción, queridos todos. Así que yo los invito a festejar más bien el 1 de noviembre la fiesta de Todos los Santos y también el Día de los Difuntos. Eso es otro aspecto importante. Cuánto bien podemos hacer a las benditas almas del purgatorio orando por sus almas, orando, que muchos de ellos solo necesitan un Ave María, necesitan que ofrezcamos la comunión por ellos, un Santo Rosario, que ofrezcamos la Eucaristía por ellos. Y no solo les hablo de las benditas almas del purgatorio en general, sino de las almas de nuestros seres queridos fallecidos, que no nos acompañan ya en presencia, no nos acompañan físicamente, pero que nosotros, si tanto dolor sentimos por ellos, por la pérdida, debemos orar. Eso es un gesto de amor enorme por sus almas, ofreciendo Eucaristías, la comunión, Ave Marías, las ofrendas que demos en la limosna, todo. Ayer justamente en una formación decía el párroco de nuestra iglesia Cristo Rey, el Padre Bolívar, decía, es necesario entender y que conozcamos que en cada Eucaristía hay muchas almas acompañándonos, pero sobre todo esperando a que nosotros, cada uno de nosotros, ofrezcamos la comunión, lo que les decía, ofrezcamos por ellos y que solo están esperando incluso muchos de ellos una Ave María para poder ir al encuentro con el Padre. ¿Y qué tal? Que entre estas almas se encuentran nuestros familiares solamente esperando una Eucaristía, solamente esperando una comunión ofrecida por ellos, una limosna, una ofrenda por ellos. O sea, tantas cosas que podemos hacer en lugar de celebrar fiestas que nos alejan del Señor y que sobre todo nos alejan y nos destruyen nuestra identidad, la distorsionan. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos el verdadero significado de esta fiesta y que más bien empecemos a que sí sea una tradición hermosa que compartamos en familia la fiesta de Todos los Santos. Así que también todos invitados, porque el 31 de octubre siempre se hace vigilias por las profanaciones y sacrilegios, por tantas situaciones negativas que se dan en ese día, en esa noche. Así que todos invitados a asistir a las iglesias más cercanas, a sus parroquias, asistan donde ustedes más consideren, oren en familia. Oren en familia, que la unión, la oración en comunidad, en familia, es lo más hermoso. Eso quería compartirles, queridos hermanos. No arriesguemos el camino a la santidad de nuestros hijos ni la nuestra. Recordemos que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y en el Señor encontramos lo bello. Encontramos en Él lo bello, lo verdadero, lo único, la bondad y la misericordia. Así que los invito a crear nuevas costumbres, pero que nos ayuden como seres humanos, que nos ayuden en el camino a la santidad y que también nos ayuden a salvar a muchas almas del purgatorio.
Los abrazo con cariño, que tengan una bendecida tarde.